Hola, mi nombre es María Fernanda Dávila Pulido, soy de Vida Real, Navojoa, México. Y es un honor para mí estar frente a ustedes con una pequeña palabra, con un mensaje para ustedes. Bueno, pues vamos a entrar a una sección de unas preguntas y esto es saber qué tanto sabes de la Biblia, específicamente del libro Génesis. Son solo 5 preguntas y aquí vamos a ver qué tan conocedor eres o qué tan buena memoria tienes. Bueno, pregunta número 1. ¿En cuántos días creó Dios el universo? ¿En 5 días, 7 días, 6 días o 10 días? Y la respuesta correcta es en 6 días. Él duró 6 días creando el universo y el séptimo día descansó. Número 2. ¿Quién de estos personajes tuvo más hijos? ¿Abraham, Jacob, Isaac o José? Y la respuesta correcta es Jacob. De hecho, de sus hijos de ahí vienen lo que se llama las 12 tribus. Número 3. ¿Cuál es el nombre de la hija de Jacob y Lea? Dina, Raquel, Victoria no tuvo hijas. Y la respuesta correcta es Dina. Aunque sé que muchos piensan que no tuvo hijas, pero la respuesta correcta es Dina. Y lo encontramos en Génesis 30, versículo 20 y 21, donde dice: Y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque le he parido 6 hijos. Y llamó su nombre Zabulón, después parió una hija y llamó su nombre Dina. Eso estaba difícil, ¿verdad? Pregunta número 4. ¿Cuántos años trabajó Jacob para casarse con Raquel sin ganar un salario, un sueldo? 1, 7 años, 3 años, 14 años. Y la respuesta correcta es 14 años. Trabajó primeramente 7 años, pero no recibió a Raquel y tuvo que trabajar otros 7 años. Estuvo dispuesto a trabajar 14 años para casarse con Raquel. Número 5. ¿Cuántos años duró el proceso de José desde que tuvo los sueños hasta verlos cumplidos? Y dice la respuesta son menos de 5 años, 7 años, 9 años o más de 10 años. Y de todas esas respuestas, la respuesta correcta es más de 10 años. Pasaron 13 años desde que el momento que José fue vendido a Egipto hasta que él llegó a la presencia del faraón. No sé cómo estuviste con las respuestas, espero que hayas acertado por lo menos una. Tal vez se puede ver a que hace mucho que no lees el libro de Génesis, pero el libro de Génesis es uno de mis libros favoritos. De hecho, es uno de los libros donde tiene cierto romanticismo, tiene mucha historia y tiene muchos detalles que hacen que la verdad el libro de Génesis a mí me guste mucho. De hecho, la plática que hoy tengo con ustedes se refiere a una historia del libro de Génesis. No te me preocupes, solamente tienes que volver a regresar al libro de Génesis y ponerte a leerlo. Es un libro muy fácil de leer, muy digerible, muy emocionante, con muchos detalles. Entonces te recomiendo que lo vuelvas a leer. Me gustaría hacer una pequeña oración. Sé que tal vez ahorita están pasando tiempos difíciles en El Salvador y en diferentes partes de Centroamérica por las tormentas que se avecinan. Entonces me gustaría orar principalmente por esa causa. Dios, gracias Señor porque estamos aquí reunidos, Señor, tal vez a distancia, pero estamos en un mismo sentir, con un mismo corazón buscándote a ti, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que tomes cuidado de esta plática, Señor, de esta oración, Señor. Que tengas cuidado de cada una de las palabras que van a salir de mi boca. Que seas tú el que hables y que no sea yo, Padre. Te pido, Señor, para que me des sabiduría, pero sobre todo para que a cada uno de los corazones, Señor, a los cuales les voy a hablar, pueda yo expresar lo que tú desees que haga. Te pido por sus corazones, por mis corazones. Pon un corazón receptible, Señor, a escuchar tu palabra, Señor. Que esta palabra caiga en buena tierra. Te pido también por la situación que está pasando el país de El Salvador, Señor, y Guatemala, que son países que están siendo muy afectados por las tormentas que están atravesando. Te pido, Padre Santo, que cuide sus familias, que cuide, Señor, a cada uno de ellos, Señor, que cuide su economía, que cuide su salud, Señor, que cuide su paz, que cuide su bienestar, Señor, su alma, que puedan ellos estar tranquilos en medio del caos y de las situaciones.
que tengan esa paz que sobrepasa entendimiento, Señor, que solamente tú das. Señor, te pido, Señor, que siempre estén ellos atentos a tu voz y que puedan discernir tu voz, Señor, y que puedan discernir cuáles son pensamientos de miedo y cuáles son pensamientos que vienen de ti. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Como me presenté, mi nombre es Fernanda. Me gustaría hablar un poco de mí. Tengo 27 años. Es un gusto para mí poder hablar un poco de mi experiencia, de un pedacito, una parte de mi vida en cuanto a testimonio. Pero sobre todo me quiero basar en la Biblia, en lo que Dios me habló en ese tiempo, en esa situación difícil. Y este tema yo lo titulo basado en un versículo que también se encuentra en el libro de Génesis. Y ese versículo, Génesis 29-25. Y el tema se llama ¿qué es esto? ¿Qué me has hecho? ¿No te serví? ¿Por qué me has engañado? Esas son las palabras, una de las palabras que Jacob le dijo a su suegro Labán. Y que en muchas ocasiones nosotros nos sentimos identificadas con esas palabras, pero se las decimos a Dios. Le decimos, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que me está pasando? ¿Qué me has hecho? ¿Qué has permitido que me pase? ¿Por qué no yo te serví? ¿Qué no yo estoy haciendo o buscando tu voluntad? ¿Por qué me has engañado? Muchas veces, aunque tal vez no le hemos dicho así a Dios, ¿por qué me has engañado? Nos hemos sentido engañados. Y es que me voy a basar en que muchas veces nosotros tenemos ciertas experiencias que no deseamos tener. Que en muchas ocasiones nosotros decimos, estamos haciendo las cosas bien, estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué si estoy haciendo las cosas bien no estoy viendo lo que yo esperaría según mis actos o según mis consecuencias? Pero hay que aprender que Dios realmente tiene el control de cada una de las cosas. Vámonos a Génesis 29:15. Y dice, entonces Labán dijo a Jacob, por ser tu pariente, ¿me has de servir de balde? Dime cuál será tu salario. Labán tenía 2 hijas, el nombre de la mayor era Lea y el de la menor Raquel. Los ojos de Lea eran tiernos, y Raquel tenía un lindo semblante y hermoso parecer. Jacob amaba a Raquel y dijo, te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Labán respondió, es mejor que te la dé a ti antes que a otros, quédate conmigo. Así Jacob sirvió a Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días porque la amaba. Y dijo Jacob a Labán, mi tiempo se ha cumplido, dame mi prometida, para que me case con ella. Entonces Labán juntó a todos los varones del lugar y sirvió un banquete. Y cuando llegó la noche, tomó a su hija Lea y se la trajo. Y él se llegó a ella. Labán dio a su sierva Zilpa por criada a su hija Lea. Venida la mañana, Jacob vio que era Lea y dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te serví por Raquel? ¿Por qué me has engañado? Labán respondió, no se acostumbra aquí dar la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta, y te daré también la otra por el servicio que me prestes otros 7 años. Y Jacob hizo así. Cumplió la semana de aquella, y él le dio a su hija Raquel por esposa. Y Labán dio a Raquel su hija, su sierva Bilha, por criada. Jacob se unió también a Raquel, y la amó más que a Lea, y trabajó para Labán otros 7 años. El Señor vio que Lea era menospreciada, y abrió su matriz, pero Raquel, que era estéril, y Lea concibió y dio a luz un hijo, y lo llamó Rubén, porque dijo, el Señor ha mirado mi aflicción, ahora mi esposo me amará. Y Lea concibió otra vez y tuvo otro hijo, y añadió, por cuanto el Señor oyó que yo era menospreciada, me ha dado a este también, y llamó Simeón. Y otra vez concibió Lea y tuvo un hijo, y exclamó, esta vez mi esposo se unirá conmigo, porque le he dado 3 hijos, y llamó Leví. Y concibió otra vez y tuvo otro varón, y dijo, esta vez alabaré al Señor, y lo llamó Judá.
aquí vemos una historia. Podemos ver en esta historia cómo todos los personajes juegan un papel muy muy importante. Aquí vemos tal vez como a Labán, que es el suegro, como alguien engañoso, como alguien mentiroso. Y comúnmente nosotros pensamos o nos da tristeza Jacob, que ha sido engañado y que tuvo que trabajar 14 años en lugar de 7 años. También vemos aquí a dos hermanas, que es Lea y Raquel, que tal vez como Raquel era la deseada, la amada por Jacob, y como Lea se sentía menospreciada, se sentía desplazada, sentía que no era amada por su marido, y que tal vez con darle hijos ella podía ser amada. Lo vemos aquí en los nombres de los hijos, cómo tanto le había impactado esto, el no sentirse amada, el no sentirse deseada por su esposo, que a sus hijos les ponían nombres según esa situación. Y yo muchas veces me he identificado con Jacob. Me he identificado con Jacob en el sentido de que yo en una situación difícil, yo le dije esas cosas a Dios. No tan así como él, de qué me has hecho, qué no te he servido, por qué me has engañado. Pero yo sí le dije, hice preguntas a Dios como, ¿por qué permitiste que me pasara esto? ¿Por qué si yo estaba haciendo las cosas bien, dejaste que llegara a este punto? ¿Por qué permitiste que yo me sintiera burlada por otras personas? Entonces, creo que muchas veces nos hemos cuestionado las cosas, porque nosotros damos por hecho que el hacer las cosas bien siempre vamos a tener consecuencias buenas y que todo va a ir bien en la vida, pero no siempre es así, y muchas veces esto es necesario para formarnos, creyendo que todo está bajo la voluntad de Dios. Ahora, yo les voy a contar lo que yo estaba pasando cuando yo leí esta parte, y esto a mí me hizo reflexionar mucho y empecé a ver esta historia de una forma diferente. Yo me encontraba en ese momento en Chile. Había ido a estudiar a Chile por 3 meses y me encontraba en Chile. Tenía, a ver si ahorita tengo 27, tenía como unos 24, 25 años. Y allá en Chile me entero, hablando con el que era mi novio, con el que ya me había dado un anillo de compromiso, con el que yo deseaba y quería pasar mi vida, con el que yo esperaba en ese momento que él era la persona idónea para mí. Llegamos a la conclusión estando allá que nos íbamos a dar un tiempo. En ese momento yo estaba confiada en lo que yo sentía por él, y yo estaba confiada también en lo que él sentía por mí. Entonces yo pues feliz, no digamos que fue la mejor noticia, pero no era algo que me preocupara. Conforme fue pasando el tiempo, que yo vi que realmente el tiempo era en serio, que no sabía nada de él, me empecé a preocupar y dije, ¿qué estará pasando en México? ¿Qué estará pasando con él? ¿Qué es lo que estará pensando? Entonces, yo me acuerdo que yo le hice una oración a Dios y que yo le dije, Dios, si tú me preguntas que si yo me quiero casar con él, yo me quiero casar con él, pero tú escoges mejor que yo. Y cuando yo le hice esa oración, yo estaba como muy segura del resultado o de la respuesta, de que sí, Fer, hiciste las cosas bien, tuviste un bonito noviazgo en su mayoría, no un noviazgo perfecto, pero un bonito noviazgo. Todo estaba muy bien. Yo siempre había soñado con casarme a los 24 años. A los 24 años. Entonces era así como que la edad perfecta que era. Siempre cuando me preguntaban de niña, ¿qué edad te vas a casar? A los 24 años. Que es como la edad que uno ya termina los estudios, que ya encuentra trabajo y todo eso. Yo me encontraba en Chile ya no estudiando la licenciatura, sino en ese momento estudiando la maestría. Entonces yo digo, pues sentía que todas las cosas se habían puesto de acuerdo al plan de Dios, que ese noviazgo era del plan de Dios
Dios nos había hablado en varias ocasiones como noviazgo. Entonces yo veía cómo la mano de Dios se podía influir y se veía y lo sentía en medio de ese noviazgo. Este chico, cuando yo lo conocí en la universidad y no era cristiano, no conocía mucho de las cosas de Dios, pero siendo amigos yo lo evangelicé y ya después cuando él empezó a ir a la iglesia, al poco tiempo nos pusimos a novios. Entonces yo veía no solamente lo veía como mi novio, después como mi prometido, sino también en una parte de mí estaba eso como mi discípulo. Entonces todo iba bien hasta ese momento en Chile. En ese momento en Chile fue cuando ya empecé a decir qué está pasando aquí. Resulta que llegado cierto tiempo, pues hablamos y él me dice que ya no quiere continuar, que ya de plano ya no quiere continuar, que no, pues que cada quien por su lado. Si habíamos pasado problemas y él dijo ya no quiero que nos hagamos daño, hasta aquí. Para mí fue así como que ¿qué pasó? Yo no estaba entendiendo la situación, yo no entendía. Y dentro de mis preguntas que yo le hice a Dios fue, ¿por qué permitiste que llegara esta relación a un compromiso? ¿Por qué no terminó? ¿Por qué no pasó algo que no hubiera llegado a un compromiso, a un tener un anillo de compromiso? ¿Por qué permitiste que llegara hasta este punto? Y esas eran mis preguntas. También otras de mis preguntas que después yo se las hice era, Dios, yo sé que varias veces yo te he dicho, quiero que me uses, pero realmente no me ha gustado cómo me has usado, porque realmente me siento usada, pero no de una buena forma, sino de una mala forma, porque siento que me usaste a mí para que este chico te conociera. Está en las cosas de Dios este chico, y que te conociera, pero a costa de tal vez mis sentimientos, mis emociones. Y no me gustó, no me gustó. Y yo se lo decía a Dios, no me gustó, no me ha gustado cómo es que me has usado. Y yo recuerdo que en ese momento se me venía a la mente que el precio de un alma no tiene precio, con nada se compara. Entonces era así como que yo mismo me tranquilizaba y yo decía, ok, está bien, acepto haber pagado ese precio, pero aún así me duele. Aún así yo me siento traicionada por las circunstancias, ni siquiera voy a decir por él, sino traicionada por cómo se dieron las cosas. No cabe en mi lógica las cosas como se fueron dando. Llegué a sentir que Dios había perdido el control, o sea, que algo había pasado y que tal vez el diablo me había quitado algo y que Dios lo había permitido. Y yo sentía a Dios, ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué están pasando estas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay una de las primeras cosas que Dios me dijo fue el entregarle mi corazón. Y ahí descubrí que el entregar el corazón a Dios es algo de no solamente cuando tú lo conoces, de no solamente tenerlo presente, sino es una decisión diaria. Es una decisión diaria. Es una decisión como una decisión de creer en Dios, que muchas veces uno dice, yo creo en Dios, pero son decisiones que si no tienen consecuencias o no tienen acciones, son decisiones en el aire, sin una base. Como por ejemplo, uno no le puede estar diciendo o teniendo o diciendo, creo en Dios, si tus actos no muestran que realmente crees en Dios. Pues así yo entendí, el proceso fue de que el decirle todos los días, despertarme y decirle, Dios, te entrego mi corazón. Todos los días te entrego mi corazón no lo tiene una persona, mi corazón lo tienes tú, yo te lo entrego a ti, yo te lo entrego a ti. Y en ese momento era así como, bueno, actúa como si me entregaras el corazón, como si lo que estuvieras diciendo es cierto. Fue un proceso difícil para mí, no fue un proceso de un día para otro, pero entendí muchas cosas. Sentí que en ese tiempo
en esa ruptura, en ese duelo emocional, pudiéramos decir, yo sentí realmente en muchas ocasiones la presencia de Dios y como yo abría la Biblia y leía y veía cosas que tal vez nunca había visto o discernido. Y en una de esas ocasiones yo leí este pasaje que yo les acabo de leer. De hecho, yo me empecé a empapar desde el principio, desde Génesis, y yo le dije, Dios, yo quiero que tú me digas qué soy para ti, porque ahorita yo me siento despreciada, desechada por un muchacho. Y yo siento como que no di el ancho, que a lo mejor no di el ancho y que por eso él decidió no continuar conmigo. Entonces yo quiero que tú me digas, qué soy, quién soy para ti y tener mi autoestima conforme a ti. Y empecé a ver, Dios me creó, Dios me hizo parte de su pueblo y empecé a ver cada una de las virtudes de cada una de las cosas que Dios decía que yo era, que yo soy para Él. Bueno, al leer esta historia de Raquel y Lea, yo en ese momento, yo me sentía como Lea. Me sentía la no amada, me sentía la despreciada, me sentía la que no habían querido, así. Entonces, y en ese momento no es que yo pensara quién era Raquel, sino era que yo pensaba, yo me podía identificar en el personaje de Lea. Y me entró mucha empatía por el personaje de Lea. Comúnmente cuando yo había leído antes esta historia, yo decía, bueno, pues es que es triste la historia de Lea, pero si Lea está en esa posición es porque ella aceptó casarse con él sabiendo que no la amaba. Y era así como una justificación que uno le podía dar al personaje de Lea, así como que pues ni modo, le tocó sufrir porque ella quiso. Y uno pensaba como en esta historia de Hollywood donde decía, ok, los protagonistas vienen siendo aquí en este caso Jacob y viene siendo Raquel. Y uno se va imaginando en qué historia tan bonita, y que cuando tuvieron a José, su primer hijo, después de que Raquel era estéril y que tuvo su primer hijo y fue José, y José el soñador, y wow, y mira cómo que uno empieza a comparar entre Lea y Raquel y uno dice, wow, Raquel tuvo a José el soñador y mira, o sea, todo lo que hizo José el soñador. Y uno dice, wow, qué bonita la historia de José, cómo Dios lo usó para hacer que en medio del tiempo de escasez en un futuro, él siendo la mano del faraón, no pasara hambre Egipto y también su familia. Wow, cómo Dios lo usó. Entonces uno empieza a ver como los protagonistas de esta historia, a Raquel y a Jacob, diciendo, pues sí teniendo cierta compasión por Lea, pero dejándola siempre como a un lado. Cuando realmente yo empecé a ver, y Dios me dijo algo que nunca se me va a olvidar y que me lo dijo así. En muchas ocasiones, Raquel y Lea van juntas, son un paquete. Entonces yo empecé a notar que así es nuestra vida. Que así es nuestra vida. Raquel representa lo que nosotros haríamos 7 años o el tiempo que tú quieras por algo que tú anhelas, por cosas buenas que te van a pasar, por algo que tú amas. Tal vez tú estás trabajando por un sueño profesional, tú estás trabajando por algo que tú sabes que vale la pena trabajar, vale la pena hacer el bien, vale la pena el esfuerzo que te va a tomar por tu ministerio, por algo personal, por lo que sea, por una casa, por un sueño, por lo que tú quieras, que vale la pena el esfuerzo por esa recompensa. Entonces tú trabajas, no te lo cuestionas, o si te lo cuestionas, sabes de todos modos que vale la pena. Mientras que Lea, es eso a veces que nosotros obtenemos, que nos sentimos engañados por la vida, por Dios, por los familiares, por las personas, cosas que tal vez nosotros no deseamos, no pedimos, no queremos, pero que nos llegan. Entonces uno dice, Dios, ¿qué está pasando aquí? Porque si yo estoy haciendo las cosas bien y estoy trabajando por Raquel, estoy trabajando por ciertas cosas, ¿por qué me está pasando eso? ¿Por qué estoy pasando por ese proceso difícil? ¿Por qué me estoy dando cuenta que las cosas están haciendo más difíciles? Y en lugar de trabajar con 7 años, estoy trabajando el doble. Me voy a tener que esforzar el doble. No es justo, uno pudiera decir, no es justo. Y muchas veces así nos podemos sentir, como que esta vida no nos ha dado lo que nosotros queremos, lo que nosotros nos merecemos, lo que creemos que es justo, no es justo para nosotros.
Y creemos que en ese momento, si es una situación muy difícil, creemos que en ese momento Dios no tiene el control, que no nos está viendo o que tal vez que no está atento a lo que estamos pasando. Ahora, en mi proceso yo te puedo decir que yo sentía en mi habitación, en mi cuarto, yo sentía como el Espíritu Santo estaba triste porque yo estaba triste. O sea, yo sentía la empatía, yo sentía que el Espíritu Santo sentía lo que yo sentía. Me empecé a preocupar después por cuidar mi alma, por no estar llorando. Me empecé a preocupar porque yo me di cuenta que en peligro mi alma en cuanto a lo espiritual, mis emociones, mis sentimientos estaban muy mal, pero ahora me tenía que empezar a preocupar por lo espiritual. Y cuando uno descuida el alma, descuida tus emociones, tus sentimientos, tu autoestima, aunque uno conozca mucho de la palabra, aunque uno sepa y lea todos los días, si estás descuidando tu alma, se ve afectado en lo espiritual. Si uno está descuidando sus sentimientos, se ve afectado en cada una de las áreas espirituales de tu vida. Aunque sigas leyendo la palabra, aunque sigas buscando de Dios y orando, tienes que cuidar tu alma, tienes que cuidar tus emociones, tienes que cuidar cómo te sientes, porque realmente se ve afectado. Bueno, pues empecé a cuidarlo. Y llega un momento donde Dios me dice, ¿sabes qué? Yo tengo el control. Tal vez no entiendes cómo es que pasaron las cosas, tal vez no entiendes qué pasó, cómo es que se dieron, pero no te sientas engañada. Uno dice o piensa la pregunta que Jacob se hizo, ¿qué no te he servido? Y uno le dice a Dios, porque yo sí se lo dije, que no te estoy buscando, que no estoy haciendo tu voluntad. Y hay algo, lo que hagas para Dios, sea que Dios te lo pidió, sea que a ti te nació, Dios lo mira y no le es en vano. Para Dios no es una burla. Si tú quieres hacer algo, un voto hacia Él, si quieres hacer cierta cosa, si tú decides, yo voy a decidir ayunar de televisión, no ver televisión, porque yo quiero cuidar mi mente, cuidar lo que veo, cuidar ciertos programas, cuidar mi tiempo para Dios. Aunque tal vez Dios no te lo haya pedido y haya nacido de tu corazón, para Dios no se va a burlar de ese voto, no se va a burlar de esa decisión. Si tú realmente en tu corazón está el buscar a Dios, el no contaminar tu mente con ciertos programas, no se va a burlar, Él lo va a tomar en serio y Él lo mira. Y cada cosa que tú hagas sirviéndole a Dios, para Él no es una burla ni tampoco es una pérdida de tiempo, Él lo ve, Él realmente lo ve. Entonces Dios me dijo, no te preocupes, Fer, preocúpate por tu alma, no te preocupes por lo que acaba de pasar, no te preocupes por el que dirá la gente, no te preocupes por qué va a pasar cuando lo vuelvas a ver, cuando regreses a México lo vuelvas a ver, no te preocupes por nada de eso, preocúpate por ti. Entonces hay algo que Dios empecé a notar, que Dios me empezó a dar, que era leer la Biblia, cuidar mi alma, lo importante que era cuidar mi alma. Vuelvo a insistir, es muy importante cuidar el alma, porque lamentablemente hay un grupo de personas dentro de la iglesia que sufren depresión aún buscando a Dios. Y es porque no se han preocupado por cuidar su alma. Y la depresión existe y es muy real. Entonces, vuelvo a insistir, tienes que cuidar tu alma, ver tu identidad, ver qué eres en Dios, cómo es que Dios te ve, por qué situaciones tú te estás poniendo realmente triste y ver si esas situaciones, esas personas tienen tu corazón o Dios es quien tiene tu corazón. Y no es fácil decir Dios te doy mi corazón, no es fácil. Bueno, es fácil decirlo, pero no es fácil realmente demostrarle a Dios que tú le estás confiando el corazón, porque muchas veces estamos con una mano dándole el corazón a Dios, pero se lo damos y no lo soltamos.
sea, es así como que, pero estoy viendo, Dios, estoy viendo, yo también quiero usarlo, yo también quiero manipularlo, yo también lo quiero manejar. Entonces, muchas veces se lo damos, pero no completamente. Y es ahí cuando uno tiene realmente que aprender a dárselo completamente a Dios. Y como le digo, no es fácil, es decisión de diario demostrarle a Dios que le estás dando tu corazón. Para continuar con la historia de la Biblia, me doy cuenta que Raquel sí hizo muchas cosas en cuanto a la Biblia, en cuanto a su descendencia. Pero me doy cuenta que Jesucristo viene de la descendencia de Lea. Y eso para mí me marca, porque no nada más él, sino David y muchos personajes que me doy cuenta que una mujer que tal vez fue menospreciada por su marido dentro de la Biblia, que tuvo mucho más hijos que Raquel, me doy cuenta que Dios escogió, Dios le plació, que no de Raquel saliera la descendencia de Jesús, sino que saliera de Lea. Y yo siento como Dios me dijo, Fernanda, las situaciones difíciles, los procesos difíciles, las cosas que tú no quieres, te dan más frutos. Y ahí podemos hacer la comparación de los hijos que tuvo Lea con los hijos que tuvo Raquel. Te dan más frutos. Tú creces más, maduras más, muestras más frutos. Y sobre todo más frutos a largo alcance. Sobre todo frutos que después van a impactar no solamente a ti, sino a otras personas. Mientras que tal vez las situaciones bonitas por las que ya has luchado, por las que ya has sacrificado, cuando tienes esa situación bonita, esas muchas veces no son las que te hacen crecer, las que te hacen dar frutos de crecimiento, frutos del Espíritu Santo, sino que las que realmente te forman como músculo, el tener más amor, más paciencia, más fe, viene siendo los procesos difíciles. Y muchas veces uno va a querer solamente tener buenos resultados, buenos procesos, donde todo va bien, donde solamente vamos a querer trabajar y trabajar y trabajar para tener momentos bonitos y tener solamente a nuestra Raquel. Pero no es así. Como Dios me dijo, Raquel y Lea vienen juntas. La diferencia radica en que muchas de las personas despreciamos nuestros momentos difíciles. Nadie quiere tener momentos difíciles. Nadie, absolutamente nadie quiere tener momentos difíciles. Y como aquí menciona la Biblia que Jacob despreciaba a Lea, nosotros despreciamos nuestros momentos difíciles muchas veces a pesar de que nos den fruto. A pesar de que a partir de ahí obtengamos muchas cosas buenas, nosotros los despreciamos y no los queremos en nuestra vida. Y todavía ni siquiera los aprovechamos. En este caso te puedo decir que yo lo aproveché, busqué de Dios, busqué qué hacer. Pero hay gente que en medio de situaciones difíciles no buscan a Dios de como Dios les gustaría que lo buscaran en ese tiempo. Que aún en situaciones difíciles nos puede entrar la apatía, nos puede entrar el rencor, nos pueden entrar muchas otras cosas. Podemos endurecer nuestro corazón en lugar de hacerlo un corazón más bonito. ¿Y cómo es esto? Ok. Las situaciones más difíciles te traen dos cosas. O tener un corazón más bonito y más limpio y más puro, o endurecerte el corazón. Y el endurecer el corazón hace que te trae amargura, te trae resentimiento, te trae rencor. Y aunque las dos personas, o vamos a suponer la misma persona en las dos situaciones, son respuestas de que la persona como uno quiere reaccionar. Y todo eso depende de uno, depende de ti, depende de mí, cómo ante una mala situación uno va a reaccionar. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te vas a conformar. Tú no puedes reaccionar como cualquier persona. Tú no puedes reaccionar como una persona que no conoce a Cristo. Mi mamá hace poco me dijo algo. Fernanda, uno no puede controlar muchas cosas. Uno no puede controlar qué pasa y qué no pasa.
más si depende a veces de otras personas, sino de ti. Pero uno como cristiano, la única forma de marcar diferencia ante situaciones difíciles es cómo uno reacciona ante esas situaciones. Y realmente el tener un amor que sobrepasa todo entendimiento, solamente uno lo va a poder tener si conoce ese amor de Dios. Uno reacciona con las personas o con las situaciones conforme ha conocido el amor de Dios. Si a Dios tú lo has visto como un juez, muchas veces uno va a crear juicio ante las demás personas. Si tú has experimentado como ese amor, esa empatía de Dios hacia ti, uno por agradecimiento y por lo que ya ha conocido, uno realmente responde ante las situaciones, ante otras personas, como Dios ha demostrado su amor a uno. Y dice también que solamente así, o sea, transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento, conforme a lo que tú has aprendido de la Biblia, renovado, muévete, cambia esos pensamientos negativos, todo ese pensamiento, todo ese ataque del enemigo que quiere llegar a tu mente, cámbialo. Dice, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, que la voluntad es de Dios buena, agradable y perfecta. Si uno no entra en cuanto a la Biblia, la palabra de Dios, a renovar su entendimiento sobre lo que está pasando, uno no va a poder comprobar la voluntad de Dios. Uno no va a poder discernir y descubrir la voluntad de Dios o entender, por eso pasó esto. Y 1 Pedro 4:19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Ese es mi consejo para si estás pasando un momento muy difícil o un proceso difícil que a mí me sirvió. Ayuda es un remedio que ayuda contra la depresión. Apúntenlo. ¿Qué ayuda contra la depresión según Fernanda? Según el versículo 1 de Pedro 4:19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Yo entendí que el servicio, era la clave para salir de la depresión. Si tú estás en tu cuarto depresivo todo el día, no estás haciendo nada por Dios, nada por el reino, nada por tus padres, nada por el prójimo, vas a continuar en la depresión por más que quieras salir y por más que quieras leer libros de autosuperación o leer la Biblia. Uno tiene realmente que servir, que practicar, que entrar en consejería. Cuando a mí me pasó esa situación, como 3 chicas se comunicaron conmigo al poco tiempo con situaciones parecidas. Algunas sabían lo que me estaba pasando, otras no. Y al darme cuenta que dar consejería a mí realmente me ayudó mucho. Al estar más involucrada en la iglesia, a ver qué podía hacer. Cuando yo me encontré en situaciones más difíciles, algo que yo hago es publicar y decir quiénes necesitan oración. Yo, encontrándome en situaciones difíciles, no pongo el que oren por mí. Me encuentro en tal situación, por favor, oren por mí. Y no porque sea orgullo o no porque no quiera revelarlo, sino que yo me he dado cuenta que cuando yo me desenfoco de mis problemas, de mi situación y me pongo al servicio de Dios, realmente mi panorama yo lo veo más chiquito en el sentido que ya no tiene tanta importancia o tanta influencia en mi situación mala y que me quita menos tiempo en mi mente, en mis acciones, que ya dejo de maquinar ciertas cosas que no debería de maquinar. Entonces, ese es mi consejo: servicio. Espero que les haya gustado esta historia, que es una historia que yo la vi diferente en medio de mi proceso, que a pesar de haberme identificado con Lea, de haberme también identificado con Jacob, yo pude darme cuenta de que Dios tenía el control y que en mi vida iban a pasar cosas buenas como van a pasar cosas malas, que hay cosas que yo no puedo controlar, que hay cosas que yo no puedo asegurarme en un futuro,
que hay decisiones de otras personas que me van a afectar y que yo de ahí yo no puedo tener un control de qué debe de decidir las otras personas, que aún la misma vida muchas veces no nos va a dar la mejor cara, pero que de nosotros depende cuidar nuestra alma. Aún el rey David, en medio de sus situaciones más difíciles, él le decía a su alma: alma mía, alaba a Jehová. Ahí podemos ver la importancia del alma, la importancia de nosotros exigir al alma comportarse como de ciertas formas. La depresión, cuando llega la depresión, la ansiedad, la tristeza, una tristeza profunda, hace realmente que sientas que no hay otra solución, que no hay forma de salir de ese momento. A uno, sin querer, sin sentirlo, tiene que tratar de ordenar a su alma. Dice que el corazón hermoso hermosea el rostro. Entonces realmente tenemos que tener un corazón bonito, un corazón lindo para realmente buscar de Dios. Preocupémonos por nuestra alma, preocupémonos por creer y confiar de que Dios tiene el control. Tal vez hay preguntas con oraciones sinceras que seguramente después le vamos a seguir haciendo a Dios como qué está pasando. Pero hay que confiar de que Dios siempre tiene el control. Y si estamos haciendo las cosas bien, es porque por eso teníamos que pasar. En las preguntas yo les pregunté sobre José, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar? José le pasó algo muy parecido con ese tema, en cuanto que él hizo las cosas bien, cómo lo quisieron seducir, y él, por hacer las cosas bien, terminó en la cárcel, no se dejó seducir. Yo pienso que a lo mejor si se hubiera dejado seducir, a lo mejor no hubiera terminado en la cárcel. Entonces él puede decir, él pudo haberle dicho a Dios: Dios, hice las cosas bien y estoy en la cárcel. Pudo haber dicho: te estoy trabajando, te estoy sirviendo, estoy haciendo tu voluntad, te estoy queriendo servir, hacer lo que yo sé que debo de hacer, que has permitido que me hagan. Él pudo haber dicho también como Jacob: ¿qué me has hecho? ¿Qué no te he servido? ¿Por qué me has engañado? Pero realmente si vemos el proceso, todo el proceso completo, si él no hubiera estado en la cárcel, y en la cárcel sirviendo, volvemos a enlazar, él aún ahí en su momento difícil, él se encontró sirviendo. Entonces ahí en la cárcel sirviendo, encuentre las relaciones perfectas para que en un futuro, todavía pasando muchos más años, él pueda salir de ahí y pueda llegar a ser el segundo hombre más importante en Egipto. Bueno, vamos a orar. Dios, gracias, Señor, por ese mensaje, Señor. Tú tienes control de esto, Señor. Tú tienes control de nuestras situaciones, Señor. Sabemos que son tiempos difíciles, que han llegado muchos ataques de muchas partes. En muchas áreas de nuestra vida, Señor, hemos sentido que hemos sido atacados. Te pedimos que tomes control de nuestra alma, Señor. En nuestra alma están nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestros sentimientos sobre todo. A veces no nos sentimos con ánimo, a veces no nos sentimos felices. Sentimos que hay muchas cosas que tal vez nos quitan la felicidad. Enséñanos a darnos cuenta de cuáles son las cosas que nos quitan la felicidad y por qué no las están quitando. Recuérdanos que nosotros tenemos que darte nuestro corazón, que no solo el corazón dártelo, no solo fue una decisión de una sola vez, sino que es una decisión diaria, que uno tiene que decidir darte el corazón, darte cada área, darte las emociones y realmente confiar en lo que tú estás haciendo. Te pido, Señor, que por cada persona que está pasando una situación difícil, tú le traigas paz. Tú le traigas, Señor, un entendimiento, que puedan sentir en esas noches, en medio del llanto, en medio de la preocupación y la angustia, que te puedan sentir a ti, que puedan sentir tu amor, que puedan sentir cómo no están solos, que puedan sentir que tú estás con ellos. Te pido, Señor, para que les des la fuerza necesaria para cuidar su alma, para salir de
una angustia, de una depresión. Te pido para que cuides su mente, sus pensamientos. Te pido, Señor, para que les des ese deseo o esa convicción de servirte en medio del caos, de servirte en medio de los procesos difíciles. Porque el servicio es la primera llave para salir de momentos tristes, de momentos de depresión. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en la vida de cada uno de ellos. Te pido para que esa palabra anide sus corazones, que esté en su mente y en su corazón, que mediten esta palabra, Señor, pero que también sientan el deseo de actuar conforme a esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Saludos desde México. Bendiciones.